Mucha gente sueña con un proyecto que genere dinero. Pero solo unos pocos piensan en un proyecto que no consuma a su dueño, un proyecto que no te haga esclavo del tiempo ni ate tus ingresos a tu esfuerzo diario. Este libro comienza con una pregunta simple pero profunda: ¿por qué la mayoría de los proyectos se convierten en prisiones para sus dueños? ¿Y por qué algunos logran construir negocios que continúan incluso en su ausencia? La idea principal aquí no es cómo ganar más, sino cómo dejar de ser el centro de todo, porque el proyecto que solo funciona con tu presencia no es un proyecto, sino un empleo disfrazado. El autor señala una ilusión peligrosa, que el éxito significa trabajar día y noche, y que el cansancio constante es prueba de ambición, cuando en realidad el trabajo que no puede separarse de su dueño inevitablemente llegará a un límite y luego se detendrá. Este libro no se dirige a los perezosos, sino a quienes están cansados del agotamiento y han entendido que la inteligencia está en construir, no en desgastarse. Descubrirás que un proyecto exitoso no se basa en el entusiasmo, sino en sistemas, en pasos claros, decisiones repetibles y reglas estables que no cambian según el estado de ánimo. El autor no te pregunta cuántas horas trabajas, sino ¿qué pasa si te ausentas una semana, un mes, un año? Y aquí empieza el impacto, porque la mayoría de las personas se da cuenta de que todo se derrumbaría, y eso es exactamente lo que este libro quiere cambiar. Este resumen te llevará paso a paso para entender cómo se construyen proyectos que crecen con calma y funcionan de forma independiente, y que le dan a su dueño algo raro: tiempo, libertad y claridad mental. Si buscas un trabajo que no te consuma y un proyecto que te sirva en lugar de servirle tú, no olvides apoyar el canal con suscripción y like, para continuar con este tipo de contenido profundo y tranquilo. Ahora comenzamos con la primera idea: ¿por qué la mayoría de los proyectos fracasan a pesar del trabajo duro? Capítulo primero. ¿Por qué la mayoría de las personas fracasa aunque trabajan duro? El primer impacto que presenta este libro es una idea que puede parecer injusta al principio. El trabajo duro por sí solo no crea un proyecto exitoso, y en muchos casos es la causa oculta del fracaso del proyecto. La mayoría de las personas entra al mundo de los proyectos con mentalidad de empleado esforzado, creen que la solución está en más horas, más sacrificio, más agotamiento constante. Y cuanto más se cansan, más sienten que merecen el éxito, pero la realidad no funciona con esa lógica. El problema no es la falta de esfuerzo, sino el tipo de esfuerzo. La gente trabaja dentro del proyecto, y no sobre el proyecto. El dueño de un proyecto fallido se despierta cada día apagando incendios, pedidos, problemas de clientes, llamadas, pequeñas decisiones sin fin. Cree que está gestionando, cuando en realidad está atrapado en ello. Con el tiempo, el proyecto se convierte en una carga. Cada expansión significa más presión, cada nuevo cliente significa una nueva responsabilidad, y cada día de ausencia significa caos. Y aquí aparece la verdad dolorosa. El proyecto que depende de la energía de una sola persona colapsará tarde o temprano. El libro explica que el fracaso no llega de repente, sino que se filtra lentamente en forma de agotamiento constante, decisiones apresuradas y pérdida de visión. El dueño empieza motivado, luego se vuelve ocupado, luego cansado, luego atrapado. ¿Por qué? Porque construyó un proyecto que lo necesita en cada detalle, no construyó un sistema, sino dependencia de sí mismo. El autor distingue claramente entre tres roles que la mayoría confunde: el trabajador que ejecuta, el gerente que organiza, y el ingeniero que diseña el sistema. La mayoría de los emprendedores se queda atrapada en el rol de trabajador, ejecutan todo por sí mismos y se enorgullecen de ello, pero no se dan cuenta de que están limitando el crecimiento de su proyecto con sus propias manos. El trabajo duro sin sistema es como correr en una rueda que no se mueve, te cansas, pero no avanzas. Y aquí la idea central del capítulo: si tu proyecto solo funciona cuando estás presente, no has construido un proyecto.
Solo has creado un empleo agotador con un ingreso inestable. El autor no reduce el valor del esfuerzo, sino que lo redirige. Te dice, claramente, tu esfuerzo debe invertirse en construir, no en repetir. En diseñar pasos que otros puedan seguir, en documentar decisiones, en crear un sistema que funcione con la misma calidad. Estés presente o no, y aquí comienza el verdadero camino. No hacia más trabajo, sino hacia liberarte del trabajo caótico. Capítulo 2. La diferencia entre un proyecto que consume a su dueño y uno que crece con calma.